Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hoy Jesús se nos presenta de nuevo como libertador. Desde la fuerza del reino es capaz de enfrentarse a la furia de una legión de demonios que tienen atrapado a un pobre hombre. Este encuentro de Jesús revela la situación del mundo, de nuestro mundo. Todos sabemos que vivimos bajo la amenaza de la guerra, de la muerte, del hambre, de tantos signos de alienación y muerte. Jesús, lleno del Espíritu de Dios, que es la fuerza de Dios, se acercaba también a los poseídos y los liberaba de los espíritus malignos que los atormentaban. Su poderosa acción frente a los demonios provocaba un gran impacto entre las gentes. Todos quedaban realmente impresionados ante su poder y autoridad, y se preguntaban dónde estaba el secreto de esa fuerza tan poderosa que ponía en fuga a los espíritus malignos. Por su parte, algunas autoridades religiosas veían en él y en todo esto un peligro latente. Por eso, llenos de miedo,
calumniaban, criticaban y trataban de desprestigiar el ministerio de Jesús y lo acusaban de estar poseído por un espíritu maligno y de actuar como agente de Belcebú. Otros veían en estas liberaciones una amenaza para el orden social, como le sucedió a los habitantes gerasenos. Recordemos que Jesús, según el evangelista Marcos, atravesó el lago para llegar a la otra orilla, a la otra región, al lugar de los no judíos, la región de los paganos, los gerasenos. Gerasa era una de las ciudades que formaban la Decápolis, y aunque habían allí algunos judíos, era considerado como una tierra de paganos. A su paso por ese lugar, Jesús se encuentra con un endemoniado que sale corriendo desde el cementerio. Los endemoniados pasaban sus días como muertos en vida, por eso se retiraban a los cementerios o a las cuevas entre las montañas. Ellos vivían, si es que a eso se le puede llamar vida, entre los sepulcros viejos aislados. La sociedad encontraba que la forma más fácil de deshacerse de ellos era encerrarlos en su enfermedad, solitos, aislados. Los poseídos a los que se acercaba Jesús no eran simplemente enfermos psíquicos o mentales, como muchos insisten en interpretar. Hay quienes dicen que no eran endemoniados, sino que eran personas que padecían de epilepsia o esquizofrenias u otras patologías mentales. Probablemente Jesús sanó enfermedades mentales, claro que sí. No lo ponemos en duda, pero tampoco podemos negar que efectivamente Jesús liberó hombres y mujeres que habían sido poseídos por fuerzas satánicas y que vivían un drama realmente muy triste. Ellos eran gentes desnutridas, víctimas de muchísima violencia y marginación, impotentes para defenderse de los abusos y el acoso insoportable del mal. Corrían y deambulaban por los montes en una soledad y abandono total. Vivían lanzando alaridos por su incapacidad de comunicarse con los demás, se herían con piedras, víctimas de su propia violencia. Este es un pobre hombre, desquiciado, privado de sus facultades mentales, que no es dueño de sí mismo y se ha convertido en su propio enemigo. Y este es el primer mal que Jesús ha venido a vencer, el mal de la alienación, ese mal que nos hace volvernos contra Dios y contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza. Un corazón alienado es aquel corazón que prescinde de Dios. El mal se introduce en el corazón de la persona y usurpa el lugar de Dios, y la persona se autoproclama como Dios de su propia vida. Vivimos en una sociedad cada vez más enajenada, una sociedad que proclama el crimen del aborto como un derecho. ¿Cómo va a ser un derecho humano matar a otro ser humano? La vida es un derecho inderogable que no puede ser anulado. Y hay de los que promueven la cultura de la muerte. Decía el Papa Francisco en su viaje de regreso a Roma después de la Jornada Mundial de la Juventud: el aborto es un fracaso, solo deja una estela de sufrimiento y dolor. Nosotros los cristianos somos del Señor de la vida.
de un Señor que dijo sí a la vida y que entregó su propia vida para darnos vida a todos nosotros. Es un Señor que lo ha apostado todo por la vida. Es incoherente el cristiano que apoya la cultura de la muerte. Completamente incoherente. Como incoherente era la vida de este pobre hombre que vivía atormentado. Jesús, por su parte, como hemos escuchado, para liberarlo, no recurre a ninguna fuerza oculta ni pronunció nombres mágicos o conjuros ni oraciones, ni siquiera invoca a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la fuerza, el poder y la autoridad de su palabra, de su Padre Celestial y el Espíritu Santo está en sí mismo, en su palabra. En distintos pasajes del Evangelio leemos cómo Él se enfrenta a los demonios con la fuerza de su palabra. Sal de él, cállate, no vuelvas a entrar en él, vete. Jesús no solo vino a sanarnos, también vino a liberarnos de toda opresión del mal. Él nos anuncia a todos algo sin precedentes. Dios está aquí con nosotros y pelea contra el mal y a nuestro favor. Lo anuncia y lo confirma su actividad liberadora y curadora. Él tiene poder para vencer el mal. Quien se encuentra con Jesús no solo se ve sanado de sus dolencias, sino que también se ve liberado de todo espíritu maligno que lo atormenta. Las curaciones y las liberaciones que hace efectivas Jesús son más un signo de la misericordia de Dios que una demostración de su poder. Jesús se empeña en despertar la fe de las personas hacia su Padre misericordioso. Dios es el Padre amoroso que lucha contra aquel espíritu malo que propicia el sufrimiento humano. Porque Dios nos ama, nos quiere ver libres de toda opresión. Dios no es enemigo del hombre, todo lo contrario, es un aliado. La legión de demonios que atormentaban a aquel pobre hombre estaban realmente preocupados porque sabían bien que Jesús, como Hijo de Dios, podía precipitarlos y anticipar su ruina final. A voz en cuello gritaban: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Jesús, haciendo referencia al uso habitual entre los exorcistas, pregunta al demonio cuál es su nombre. Este responde que Legión es su nombre, pues son muchos los demonios alojados en aquel hombre. Veamos cuán dividido estaba este pobre hombre. Una legión de espíritus inmundos había tomado el control de su vida. Esta es una liberación un poco misteriosa, que se ha prestado para muchísimas interpretaciones. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en las faldas del monte. Los espíritus malos le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron hacia el lago y se ahogaron. ¿Qué significa todo esto? En el libro del Apocalipsis 19:20 y 20, versículo 2, se anuncia que al final de los tiempos, Satanás con todos sus demonios y sus secuaces serán derrotados y arrojados al fondo del mar, fondo del mal, tal como les ocurrió a los cerdos de la escena de hoy.
En este pasaje narrado por San Marcos sucede algo parecido. Una piara de 2000 cerdos, número redondo y abultado, acaba sepultada en el mar de Galilea, para regocijo de todo buen judío, enemigo de cuantas granjas de animales que ellos consideraban impuros hubiera en el entorno. La legión acaba como terminaron los egipcios, que perseguían al pueblo de Israel, sepultados en el mar. Jesús ha establecido el orden, cada uno en su lugar. El que estaba endemoniado, ahora sano y libre, volverá sano y libre a su casa, con su familia, mientras que los espíritus inmundos que lo atormentaban irán al fondo del mar, donde permanecerán inactivos. Este signo de liberación, sin embargo, no produce mucho gozo entre los habitantes de Gerasa, que le piden a Jesús que mejor se marche. Es que Jesús alteró el orden social de la ciudad. Y además, la liberación del hombre implicó grandes pérdidas. Perdieron 2000 cerdos. El libertador del mundo es nuevamente rechazado por los hombres. Aquella liberación no causó alegría. Para la gente de aquel pueblo eran más importantes los cerdos que Jesús. Su mensaje de vida eterna, su liberación y sanación. Los cerdos eran más valiosos que la dignidad de un ser humano. Pobres gentes, absurdamente creyeron que ganaban protegiendo sus intereses, pero en realidad salieron perdiendo, porque dejaron ir al tesoro, la perla preciosa que es Jesús. Qué tristeza más grande debió sentir Jesús. Él iba con toda la ilusión de anunciar allí a todos el reino de Dios, y se retira nuevamente rechazado. Sería muy importante examinar hoy en qué zonas de nuestra vida no queremos que entre Jesús, porque preferimos consentir los cerdos de nuestro pecado por conveniencia, por comodidad, por costumbre, por miedo, por moda, por lo que sea. El hombre liberado, sintiendo gran agradecimiento hacia Jesús, su sanador y liberador, rogaba al Señor que le permitiera seguirle y permanecer junto a él. Pero el Señor le dio la orden de que se marchara, diciéndole: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. ¿Y qué hizo aquel hombre? Dice San Marcos que aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. ¡Qué hermoso testimonio! Solo Jesús tiene el poder para sacar de un sepulcro a un endemoniado y convertirlo en un discípulo misionero, un testigo de la misericordia de Dios. Vayamos a las periferias a buscar a estos pobres hombres y mujeres que viven atormentados por sus pecados, su pasado, y hablemos con ellos de Jesús. Ellos son los marginados, los olvidados de nuestro tiempo. Pero primero, sometamos ya nuestros corazones a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y pidámosle que expulse con su poder de nuestras vidas todo lo que no es de Dios. Solo libres y sanos podremos construir el reino de Dios y vivir una verdadera conversión. Y solo libres y sanos podremos ser testigos de su misericordia. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.